Vamos a continuar. ¿Sí? El día de ayer, bueno, el día jueves, perdón, anterior clase, hablamos acerca de la característica de las muestras que eran las adecuadas para el estudio de anaerobios. Notábamos que eran obviamente muy diferentes. Normalmente estamos acostumbrados a enviar al laboratorio que son para facultativos. Entonces, estas decíamos que no eran las correctas. Sin embargo, estas sí, que se unían los requisitos de mantener en un ambiente de anaerobiosis a la muestra y de esta manera garantizarnos que puedan llegar a ser. Entonces, también decíamos que es importante que estas muestras que van a ser para estudio de anaerobios puedan ser transportados y conservados de la manera más adecuada. Entonces, decíamos que las muestras líquidas, purulentas, debían tener un volumen considerable para poder transportarse en tubos estériles. En muchos casos, este tipo de muestras, pues de colecciones, líquidos purulentos, aspirados, pueden llevarse también en lo que son frascos de medios prereducidos o medios de transporte, pero siempre cuidando que el ambiente, la atmósfera de estas muestras mantengan la anaerobiosis, es decir, que no entre el aire. Decíamos que en nuestro medio, pues si bien vamos a aclarar que no es conveniente, no es lo más adecuado utilizarlas, pero que sin embargo, pues es una de las opciones que se tiene a mano. Asegurar bien esas jeringas para que no les entre el aire, ¿sí? Los raspados y sopeados y piezas de tejido pequeño, podemos colocarlas en tubos de Stuart, Cariblade o algún otro medio prereducido que permite y garantice la viabilidad de nuestras muestras para poder realizar esas de tejidos ya biopsias francas. Deben ser de como un cubo de 1 centímetro por lado que permita pues el poder eh, garantizarnos que igual al medio se mantenga un medio de anaerobiosis. Entonces, ¿cómo realizamos el transporte de estas muestras? Podemos usar, como vemos en la imagen, frascos para hemocultivos anaerobios. Sacamos la muestra con una jeringa, mantenemos anaerobiosis y lo inyectamos al medio prereducido, ¿sí? Si usamos una jeringa, ¿no? Así como esta, pues debemos ponerle la aguja y un tapón de goma en la punta de la jeringa. De manera que así podemos garantizar en algo que se mantenga la energía dentro. Sin embargo, como indicábamos, pues por cuestiones de bioseguridad principalmente, no es la forma más adecuada de trasladar. Pero en nuestro medio a veces no tenemos más a mano que hacerlo de esa manera. Y obviamente el uso de frascos como estos con medios producidos, Cariblade, Stuart, pues ayudan bastante para el transporte, siempre manteniendo la anaerobiosis. No se debe pinchar con un ejemplo de cómo se puede hacer el transporte de estas muestras, ¿no? Cuando es líquido, por ejemplo, un aspirado que está de menos de 1 ml, pues si se dan cuenta, pues apenas va a tener una viabilidad de 10 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, es difícil, ¿no? Que, que se pueda guardar más tiempo. 12 ml, 30 minutos apenas va a tener viabilidad y más de 12 ml, pues entre 2 a 3 horas. Entonces, ¿esto cómo mejoramos? Poniendo a un medio de transporte, un medio prereducido, pues le damos más tiempo de viabilidad para poder realizar los cultivos. Si son muestras de tejidos o biopsias, cortes, ¿no? En recipiente estéril sin anaerobiosis, pues va a durar 30 minutos, pero si la ponemos en una bolsa anaerobia, dura de 2 a 3 horas. Entonces deben tomar en cuenta que en anaerobiosis realmente es más difícil mantener viable
estas muestras para que estos microorganismos estén vivos por la característica que el aire se puede filtrar. Entonces, en conclusiones, es más fácil debemos realizar la obtención de las muestras en forma adecuada, en una dosis con material que nos permita dosis, debemos protegerlas del oxígeno, recuerden que el oxígeno las mata, debemos mantenerlas a temperatura ambiente. Estas muestras no requieren ser refrigeradas, ¿no? Porque debilita en muchos casos, a no ser que se congelara. Las mejores muestras son las que se obtienen de cavidades cerradas a través de los tejidos no contaminados, es decir, si es un absceso, una colección, pues se debe entrar por área de tejido que esté sano, para que así no se contamine nuestra muestra y no nos genere dudas de si fue o no la correcta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y la identificación? Pues el cultivo de anaerobiosis es unos procedimientos relativamente un tanto más complejos, pero que sin embargo pues se van a realizar en los laboratorios que tengan las condiciones para realizar cultivos en anaerobiosis. Y ya desde el inicio de tomar la muestra remite cierta complejidad mayor, ya en la realización del cultivo pues remite mucho mayor complejidad todavía, ¿sí? Cuando se recibe una muestra debemos ver las características macroscópicas, ¿no? El aspecto, el olor, la fluorescencia o alguna otra característica más llamativa de esta muestra, como cristales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Granos de azufre, lo que mencionábamos. Y la observación microscópica de la muestra, pues de ella, recuerden, procesos infecciosos anaerobios son polimicrobianos, entonces vamos a ver una microbiota variada, cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, ¿no es cierto? Aerobios, anaerobios, vamos a ver abundantes leucocitos, ¿no? Y de esta manera, con esta descripción, también pues se puede orientar en la terapia empírica. Es muy difícil realizar, es más, muchos de nuestros laboratorios no realizan cultivos de anaerobios. Simplemente llegamos hasta la observación microscópica de una tinción de Gram, siempre y cuando la muestra hubiese llegado en condiciones adecuadas al laboratorio para poder realizar, ¿sí? Entonces, la clínica principalmente y las características y la pericia del médico hacen que se lleve adelante un buen tratamiento. Para un diagnóstico microbiológico, vamos a decir que una muestra adecuada, significativa, es aquella que va a ser normalmente, la muestra debe ser un líquido que en condiciones normales, en lugares donde no tengan contacto, si vale el término, con otro tipo de formas de contaminación que no sean solo los que están causando la infección. Y las inadecuadas son las que habíamos mencionado, la orina por micción espontánea, el frotis faríngeo gingival, las heces mismas, el esputo, el exudado vaginal, porque han tenido contacto con el aire. El transporte debe ser rápido y siempre en condiciones de anaerobios. Es algo que ustedes no deben olvidar. O sea, si es cultivo para anaerobios, tiene que cumplir la condición referida para la toma de muestra y el transporte. En grandes rasgos vamos a describir qué es lo que ocurre ya dentro de un laboratorio. Entonces, cuando hay una sospecha clínica, un paciente que pueda tener una infección por microorganismos anaerobios, se toma la muestra, se hace de esta muestrita un frotis, se hace la siembra también de esta muestrita en un agar con sangre, con o sin antibiótico, pero en este caso se incuba en anaerobiosis, ¿sí? Y no es ya 18 a 24 horas, sino es 48 horas a 37 grados en anaerobiosis. Una vez pasadas las 48 horas, se revisa si han crecido las colonias, ¿no? Para ver qué tipo de colonias se han formado y de esa colonia se hace una tinción de Gram. ¿Para qué es la tinción de Gram? Para ver si se trata de un coco, de un bacilo, si es Gram positivo, si es Gram negativo, ¿no? Eso es importante para seguir ¿qué? Las pruebas de bioquimiotipia, que son para identificarlas. Entonces, para realizar este diagnóstico con cultivo,
Se debe tener siempre en cuenta que eso requiere se debe procesar pues, rápidamente por la delicadeza y la fragilidad que tienen las bacterias anaerobias y la posibilidad de tener contacto con el oxígeno. Entonces, también que se debe prever qué microorganismo más o menos puede ser el que esté causando el proceso infeccioso y por eso pues vamos a buscar suplementos específicos. Para hacer esto, necesariamente debemos conocer y acordarnos cuáles son las microbiotas normales de los diferentes lugares. Acá estoy volviendo a reiterarles por qué es tan importante el conocer la microbiota normal de nuestro organismo, ¿no? Cómo están distribuidos, quiénes son y dónde están. Entonces, los medios que se utilizan, ¿no? Pueden ser medios sólidos no selectivos, que crecen, si vale el término, la mayoría de los anaerobios, como un agar base que esté enriquecido en la Columbia, Schedel, ¿no? Alguno de esos podemos mezclar con vitamina K, con hemina y sangre lactada al 5% para volverlo un con hemina y vitamina K. Este es el medio básico para cultivo de anaerobios. También se pueden utilizar ya medios que se denominen selectivos, es decir, ya vamos a buscar que solo crezcan los anaerobios, nada más. Entonces utilizamos este mismo agar base, ¿no? No selectivo, y para que se vuelva selectivo le ponemos antibiótico. Podemos ponerle canamicina de 30 a 50 microgramos o podemos ponerle vancomicina 5 gramos por ml. Entonces, así que hacemos, garantizamos que solo vayan a crecer los anaerobios que queremos investigar. Por eso se llama selectivo. No deja que otros crezcan. ¿Quién hace que se vuelva selectivo? La canamicina y la vancomicina. ¿Sí? Los medios líquidos, que son más de resguardo, backups, es decir, para guardar, para transportar, etcétera, pues podemos usar el caldo VIHI o el tioglicolato, que son los más básicos, pero debemos suplementarlos. ¿Con qué? Con cisteína, vitamina K y hemina. ¿Sí? Los suplementos más importantes para la subsistencia de los anaerobios, pues si se han dado cuenta quién es, la vitamina K y la hemina. ¿No es cierto? Son sustancias básicas para que sobrevivan los anaerobios. Entonces, en este cultivo de anaerobios debemos cuidar la atmósfera, es decir, generar un medio que se puede realizar con las mezclas de gases, ¿no? Y esta es la forma de hacer la mezcla. Hay unas tuberías que generan esto, ¿no? Pueden utilizar generadores comerciales con catalizadores y sin catalizadores, dependiendo a la característica del laboratorio, ¿no? Yo en algún momento tenía estos con catalizador, los famosos sobres Gaspac, que eran muy buenos, generaban muy buena anaerobiosis, y pues en algún caso pues son sin catalizador, que es una mezcla de reactivos que van a fijar el oxígeno y van a generar dióxido de carbono. Algunos son activados con agua, ¿no? Como la Nerocult, el Merck y dos de Britania, y otros son activados al contacto con el aire. Diferentes tipos de generadores de atmósfera anaerobia. Entonces, ¿cuáles van a ser los cultivos? Podemos tener diferentes sistemas de incubación, pues es decir, para formar la atmósfera de anaerobiosis. Entonces, en algún caso tenemos jarras que son anaerobias, ¿no? Son frascos que se llaman jarras para anaerobiosis, otras cámaras para anaerobiosis y bolsas para una. Bueno, estos son los medios de transporte. Este es un medio Stuart. Es un medio Stuart, ¿sí? Aquí tenemos medios pre-reducidos que permiten mantener mejor la característica en anaerobiosis. Aquí también tenemos otro medio de transporte, ¿no? Pues este es el usado y fíjense aquí en la ampliación, ¿qué ocurre? Pues metemos el hisopo siempre al medio del medio de transporte.
¿Para qué? Para que esto al cerrarse genere aquí adentro anaerobiosis. ¿Sí? Entonces, están los vasos que decíamos. Miren, esta es una bolsa para anaerobiosis. Aquí está biosis, ¿no? Esta es la jarra para generar anaerobiosis y esta es la cámara, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues el catalizador, ¿no? Esta es la jarra Gaspac. Hacemos un esquema, un dibujo. Aquí está el catalizador. ¿Qué colocamos? Pues los medios de cultivo y colocamos el famoso catalizador. ¿Qué hace? Agarra todo el oxígeno que hay ahí y lo vuelve y se combina en agua y va a soltar hidrógeno y dióxido de carbono. De tal manera que ahí no hay oxígeno suelto y genera la estructura de anaerobiosis. ¿Ves? Así es como se genera en las jarras Gaspac, en el catalizador, ¿no? Y en las cámaras ya automatizadas, que es una hermosura, funcionan así. Miren, aquí está. Este es el sector donde se va a poner los cultivos para generar en la atmósfera de anaerobiosis. Este pues va a tener unos, ¿no? Como estos también, que permiten saturar de la mezcla de gases que les mencionaba, ayudando a secuestrar al oxígeno y dejar sin oxígeno esa área, y de esta manera se incuban ahí. Esta es una cabina de bioseguridad para anaerobiosis que tiene unos elásticos en las mangas y aquí adentro es una atmósfera de anaerobiosis. ¿Qué requieres? Un estereomicroscopio para poder hacer la observación de los medios de cultivo y que proliferen. Esta atmósfera de anaerobiosis se genera por medio de estas tuberías que se conectan aquí a la cámara y que son las que el cultivo de anaerobios se puede hacer eh, siempre respetando de mantener la atmósfera. Entonces, para poder garantizar si se logró o no se logró la condición de anaerobiosis, se utilizan unos controles, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, para una incubación se pueden utilizar, como se incuba en este caso el anaerobio 48 horas o más, pues se pueden incubar hasta 5 a 7 días. Entonces, para eso controlamos si se ha mantenido la atmósfera de anaerobiosis, que debe ser con una saturación menor al 1% de oxígeno, ¿no? Para eso utilizamos, por ejemplo, indicadores de OXRED, o sea, de óxido reducción para anaerobiosis. Tenemos indicadores de resalzurina, de azul de metileno, ¿no? Y también tenemos la recuperación para anaerobios estrictos, es decir, cepas que son anaerobias que las debemos colocar ahí como controles. Si siguen vivas, pues se ha mantenido la atmósfera de anaerobios. Si se han muerto, pues no se ha mantenido la atmósfera de anaerobios. ¿Qué quiero recomendar? Pues recalcar que esa es una manera de controlar que esta incubación ha sido exitosa en mantenerla sin oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos la identificación de estas anaerobias? De ella les decía que es un tanto más compleja y tiene muchas limitaciones. Primero, que son microorganismos de crecimiento fastidioso, exigente, ¿no? Desde la toma de muestra hasta ¿qué ocurre? Ahí hace que los requerimientos para realizar los cultivos sean muy especiales. Ya reitero, atmósfera menor a una saturación de 1% de oxígeno, los nutrientes de los medios de cultivo, el tiempo de desarrollo, el metabolismo, que muchos de ellos tienen un metabolismo lento, casi inactivo y algunos son inactivos, más difícil todavía de poder caracterizarlos, ¿no? De tal manera que esto se vuelve pues en toda una hazaña, si vale el término, el poder realizarlo. Entonces el cultivo de anaerobios se va a hacer de una manera eh, ordenada y protocolizada. Entonces, ¿qué ocurre?
ya se colectó la muestra, ya proliferó en el agar en condiciones anaerobias y se forma una colonia. Entonces, esta colonia que ha crecido, se le va a hacer primero la prueba de tolerancia al oxígeno, ¿sí? Entonces, esta prueba de tolerancia al oxígeno se hace sacando una alícuota y sembrando en agar chocolate en lata con vela, ¿sí? Que es capnofilia, se llama esa saturación, ¿ya? Otra cosa, pues, de esta colonia hacemos la observación macroscópica, es decir, qué tipo de colonia, qué color, qué aspecto, mucoso, seco, plano, mamelonado, regular, irregular, rugoso, liso. Todo eso vemos de la característica de la colonia, ¿sí? Es una manera de identificar ya o ayudar a identificar a la anaerobio. También, ¿qué hacemos de esa colonia? Sacamos y hacemos un frotis para hacer una tinción de Gram. Hacemos una tinción de Gram para ver si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo o si es Gram negativo. Aquí empieza lo que va a ser la identificación dicha, porque esta tinción de Gram nos va a permitir, ¿sí?, tener la opción para arrancar la bioquimioterapia. Por ejemplo, la tinción de Gram vemos que es un bacilo Gram negativo. Bueno, nos vamos al protocolo para bacilo Gram negativo, ¿sí? Vamos a utilizar discos, ¿no?, que con potencia especial para la realización de las pruebas, ¿no? También podemos realizar pruebas con lindol, bilis, nitrato, esculina, catalasa. Siempre cuidando que todas estas pruebas se vayan a realizar en anaerobios. Si es un bacilo Gram positivo, primero debemos diferenciar si es esporulado o es un no esporulado. Si es un esporulado, pues le hacemos la glucosa, gelatina, lipasa, indol, el test de CAM reversa, urea, lecitinasa. Y si es un no esporulado, pues le hacemos la prueba de la catalasa, el nitrato y el indol. Y si fuera un coco Gram negativo, obvio, le hacemos la prueba de nitrato y la fluorescencia, ¿sí? Por eso existen tablas específicas para hacer identificaciones. Si son cocos Gram positivos, hacemos este otro grupo de pruebas que nos permiten, pues, también ir identificando. Como decía, van a existir tablas específicas que nos dirán, pues, de acuerdo a los resultados, de qué género, en algunos casos hasta especie, nos estamos refiriendo de microorganismo anaerobio aislado en esa muestra. Entonces se ha hecho todo el proceso de cultivo, proliferación e identificación. De tal manera que eso nos va a permitir, ¿no?, tener ya una posibilidad de identificar y guiar en lo que se refiere el tratamiento. Pero como les decía adelantadamente, de los casos, pues vamos a trabajar con diagnóstico empírico, es decir, en base a la clínica del paciente, porque estos cultivos no los realizan todos los laboratorios. ¿Qué podríamos obtener? Obvios de formar ácido sulfídrico. Este es un agar sangre suplementado, ¿se acuerdan con qué? Con hemina, ¿no?, con vitamina K, son los principales suplementos para que crezcan. Miren la característica de cepas de colonias de algunos microorganismos anaerobios. Miren estos otros que son muy diferentes. Entonces ya macroscópicamente estamos haciendo la diferencia, ¿no? Estos más parecen de estafilococos, ¿no se acuerdan? Y estos otros pues parecen cualquier otro estreptococo. Entonces ya esta característica de las colonias nos permiten gradualmente estar yendo sospechando de quién se puede tratar. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? De estas colonitas es de las que vamos a sacar para hacer la tinción de Gram y ver de qué se trata. En algunos otros casos, ya sabiendo cuál de estos es, pues, digamos, esta quiero investigar,
hago en otro agar sangre, lo siembro completamente y coloco los sensidiscos que me permitan identificar de quién se trata, así como dicen nuestras indicaciones, ¿no es cierto? O sea, con quienes hay que hacerles pruebas igual, ¿no? Supongamos que es un obvio, entonces lo hemos sembrado y colocamos los sensidiscos, catalás, SPS, etcétera, para que podamos ir así, pues ya vamos. Entonces, en conclusión, las identificaciones pues requieren una buena observación micro y macroscópica de las colonias, ¿sí? Se debe, en todo caso, siempre tratar de hacer las pruebas básicas de entrada. Si se dan cuenta, la tinción de Gram resulta ser sumamente práctica para realizar en primer avance la clasificación. Desde el momento de la toma de muestra que mandan esa muestrita a hacer una tinción de Gram, es clave para definir de quiénes se puede tratar. Les reitero, puede que se describa gran cantidad de microorganismos, ¿no?, que ya le permiten al médico poder prever de, en algunos casos, pues utilizar pruebas rápidas en spot o enzimas preformadas, ¿no? Hay unas pruebitas muy hermosas que vienen en tiritas para poder colocar directamente el inóculo de la muestra cuando hay alta carga bacteriana y tratar de identificar. Pero como es mixta, a veces es un tanto más complejo. Que también, pues asegurarse el buen desarrollo en pruebas de crecimiento. Son realmente a veces difícil de caracterizarlas, que requerimos a veces, pues, pucha, el que estos microorganismos lleguen primero viables y que tengamos los medios de cultivo que permitan eh, proliferar de manera adecuada a estos microorganismos. Muchas veces se comete el error, ¿no?, de querer hacer proliferar cuando la muestra no es adecuada. Bien, pues hasta aquí vamos a avanzar hoy. La siguiente clase vamos a hablar ya de los anaerobios esporulados y sus características. Bueno, sin embargo, dar cuenta importantísimo la caracterización de lo que es el estado de anaerobiosis y